amigos, un día más compartiendo la historia con vosotros. El día 28 de enero del año 1908, las puertas del Palacio de Kapurthala, en la India, se abrían para recibir al príncipe Jagadhit, así como para recibir a su esposa. Llegaban a lomos de un elefante, ricamente vestidos y enjollados, y aunque era la quinta esposa del príncipe, la expectación que suscitó fue mucha. Las gentes se lanzaron a la calle para comprobar de primera mano la belleza de la joven europea de apenas 18 años de la que el príncipe se había enamorado nada más verla. El flechazo tuvo lugar en Madrid 2 años antes, concretamente en el mes de mayo de 1906. En aquellas fechas la capital de España se había engalanado para una celebración muy especial, la boda de Victoria Eugenia de Battenberg con el rey de España Alfonso XIII, quien mantenía muy buena relación con el príncipe de Kapurthala. A la capital de España acudieron, además de dicho príncipe, representantes de las casas reales europeas, así como distintas delegaciones diplomáticas. En los días previos al enlace y a la altura de la calle Tetuán, Anita Delgado, que así se llamaba la protagonista de la historia de hoy, se vio envuelta en un revuelo de curiosos que, como ella, observaban a una de las comitivas de invitados al enlace. Anita se acercó justo cuando uno de los escoltas del príncipe de Kapurthala abría paso al príncipe en la acera, con tan mala fortuna que un codazo de uno de dichos escoltas casi que la hace caer al suelo. Anita se quejó y al hacerlo su mirada se cruzó con la de un hombre de aspecto oriental, serio y con barba. Era el príncipe de Kapurthala, quien con un gesto se disculpó por lo ocurrido. Por si aquel encuentro no hubiera sido suficiente para que el príncipe se fijara en Anita, ambos se volvieron a ver en un local de moda de Madrid, en el Café Concierto Central Cursal. Allí se daban cita intelectuales y pintores como Julio Romero de Torres y Ricardo Baroja, o escritores de la talla de Valle Inclán y Pío Baroja. Anita también era artista, pero del mundo del espectáculo, y en el Café Concierto daba vida por 30 reales diarios junto con su hermana Victoria al dúo de cupletistas conocidas como las hermanas Camelias. Cada noche el príncipe asistía a la función solamente para ver a Anita, al tiempo que hacía regalos, invitaciones y proposiciones a los padres de ésta. Proposiciones como el peso de Anita en monedas de oro si a cambio se convertía en la primera dama de la corte en su palacio indio de Kapurthala. El príncipe tuvo que interrumpir su cortejo el día de la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Y es que los recién casados sufrieron un atentado a manos de un anarquista, quien lanzó una bomba oculta en un ramo de flores al paso de la carroza real. Madrid dejaba de ser una ciudad segura para las delegaciones diplomáticas que habían sido invitadas a la boda, con lo que el príncipe de Kapurthala se vio obligado a abandonar España. Pero el príncipe seguía pensando en Anita, y a los pocos días comenzaron a llegar cartas desde Francia, donde se hallaba instalado. Los Delgado, que no sabían francés, lengua que el príncipe dominaba por su predilección por todo lo francés, llevaron las cartas al grupo de intelectuales del Cursal para que fueran traducidas. Después de que Valle Inclán y Pío Baroja leyeran esas cartas, concluyeron que el príncipe estaba realmente enamorado de Anita, así que aconsejaron a ésta para que respondiera a sus cartas. Ella obedeció y escribió una carta con un lenguaje demasiado simple y con numerosas faltas de ortografía. Y es que escribir una carta dirigida a un príncipe era pedirle demasiado a Anita. Su formación se había centrado en recibir clases de declamación y en escenificar bailes. Suerte que la carta llegó a manos de Valle Inclán y de Pío Baroja antes de ser enviada a Francia.
Entre ambos redactaron una nueva carta cuya prosa encandiló al príncipe, tanto que éste le propuso casamiento. La propuesta se materializó enviando a su hombre de confianza hasta Madrid. Este hombre tenía la misión de convencer a los Delgado para la boda y de organizar el traslado de la familia completa a París. Ya en París, el príncipe de Capurtala dio 20.000 duros a los padres de Anita para que se pusieran a la altura de las circunstancias y del nuevo rango. Pensemos que los padres de Anita eran personas de lo más normal, trabajadores pero de escasa formación. Bastante habían tenido con sacar adelante el café que habían estado regentando en Málaga, de donde eran naturales, antes de llegar a Madrid. Parece ser que dicha cafetería, conocida como La Castaña, disponía de un reservado para sala de juegos y apuestas, pero como consecuencia de la prohibición de los juegos de azar en lugares públicos y también debido a la crisis económica de principios del siglo XX, los Delgado se vieron obligados a traspasar su negocio, vender sus posesiones para saldar deudas y en 1905 emigrar a Madrid. Anita y el príncipe se casaron por lo civil en 1907 en París. Fue en esta ciudad donde comenzó a formarse de acuerdo a lo que en aquella época cabía esperar de una princesa. Recibió clases de francés, inglés, buenas maneras y protocolo. Aprendió a vestirse y peinarse, a montar a caballo, a jugar al tenis. Meses después, y cuando Anita ya estaba preparada, la pareja se embarcó rumbo a la India. Y una de las primeras cosas que hicieron al llegar fue casarse por el rito Sikh. Era el 28 de enero de 1908. Los festejos por la boda duraron 10 días y durante ellos se vivieron momentos como ver al príncipe pesarse y que los 95 kilos registrados fueran canjeados por 95 lingotes de oro, lingotes que fueron repartidos entre los más pobres del reino, porque si por algo destacaba el príncipe era por su generosidad. Mientras que los demás príncipes indios se dedicaban únicamente a construir palacios, a comprar collares de brillantes, a jugar al polo y al cricket y a cazar tigres, el esposo de Anita promovió la cultura y la educación con la construcción de colegios, remodeló las infraestructuras estatales y las obras de riego, mejoró los servicios municipales de ciudades y pueblos, prestando especial atención a la asistencia sanitaria y a los servicios médicos. También favoreció un ambiente religioso en el que primaba la tolerancia y lo consiguió con la construcción tanto de iglesias como de mezquitas. La vida de Anita en la India transcurría de manera tranquila en el palacio que el príncipe Jagad ordenó construir para ella, palacio que estaba inspirado en el de Versalles. Y es que el príncipe sentía auténtica fascinación no sólo por la arquitectura francesa, sino por todo lo francés, por la literatura, el arte, la comida. Fijaos hasta qué punto era así que incluso el personal de palacio debía de vestir con los uniformes franceses del siglo XVII, incluidas las pelucas blancas. Como decía, la vida en palacio transcurría de manera tranquila. Sin embargo, pronto empezó a correr el rumor de que Anita había embrujado al príncipe para gozar de toda su atención. Y quienes se habían encargado de propagar ese rumor fueron las otras 4 mujeres del príncipe. Parece ser que éstas se sentían celosas de Anita porque el príncipe solo vivía para ella. La felicidad de la pareja aumentó, si cabe, con la llegada en 1908 del único hijo que tuvieron, y a quien llamaron Ajit Singh. Y no era para menos, porque tanto el niño como Anita estuvieron a punto de fallecer. Tanto es así que Anita hizo la promesa de que si la Virgen de la Victoria intercedía por ella,
le regalaría el manto más hermoso que nunca antes se hubiera visto. Y como la Virgen cumplió, Anita, muchos años después, llevó a la iglesia de la Victoria, en Málaga, el manto. Sin embargo, el manto no fue bien recibido. Según las camareras de la Virgen, venía de manos de una hereje, de una mujer que se había casado por un rito no católico con un indio. Así que el manto permaneció en el interior de un cajón durante varios años. En 1911, el esposo de Anita, con motivo de la coronación de rey Jorge como emperador de las Indias, pasó de ser príncipe de Kapurthala a Maharajá, y ella se convirtió entonces en Maharani. Como tal, acompañó a su esposo en todos sus viajes por Asia, Europa y el resto del mundo. De todos esos viajes, Anita fue tomando apuntes, y esos apuntes conformaron un libro escrito en lengua francesa titulado Impresiones de mis viajes por las Indias. La idea original era haberlo publicado en Francia, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial hizo que se publicara en Nueva York y en lengua inglesa. El libro es de una gran importancia histórica, porque retrata la India de aquella época. El estallido de la Primera Guerra Mundial va a suponer un cambio radical en la vida de la pareja, ya que el Maharajá tuvo que viajar a Europa para ponerse al servicio del ejército británico. Anita también puso su granito de arena. Viajó con él e hizo importantes donativos a los hospitales franco-británicos. Después de 18 años de matrimonio, la pareja se separó. Cuentan que Anita se enamoró de uno de los hijos de su esposo. Pero lo que sí es una certeza es que el Maharajá le propuso un generoso acuerdo de separación. Tan generoso que dicho acuerdo le permitió a Anita instalarse en París. Allí llevó una vida sibarita de fiestas y lujosas celebraciones, con el rango de ex-maharani. Eso sí, sin llegar a olvidarse de España, a donde estuvo viajando con frecuencia, hasta que decide instalarse de forma permanente en Madrid. Será en esta ciudad donde viva su romance con Ginés Rodríguez. Este era el viudo de una prima lejana de Anita, aunque oficialmente decía de él que era su secretario. Y es que en el ánimo de Anita no estaba el casarse. De haberlo hecho, hubiera perdido la pensión de su esposo y posiblemente el fabuloso piso de Madrid donde vivía. Piso que incluía un salón indio lleno de tapices antiguos y de alfombras persas, otro salón francés con muebles estilo Luis XVI, 2 salones más y muchas habitaciones. Además, disponía de un servicio de 2 doncellas, un cocinero, una cocinera y un chófer. En 1962, Anita falleció con 72 años, 13 años después de que falleciera su esposo. Y fue precisamente Ginés, su pareja, quien tuvo que luchar para que fuera enterrada en un camposanto. La tarea fue difícil, porque el párroco se negaba. Decía que Anita había perdido ese derecho al casarse con el Maharajá. Mientras tanto, Anita esperaba en la morgue a ser enterrada. Ginés se esforzó por conseguir todo tipo de documentos y certificados para convencer al clero de que Anita nunca había dejado de ser católica, y para apoyar sus alegaciones solicitó la intervención de sirvientes y amigos, quienes testificaron que antes de casarse por el rito Sikh en la India, Anita ya se había casado en París. Finalmente, Anita fue enterrada en el cementerio sacramental de San Justo, San Millán y Santa Cruz, en Madrid. Su tumba es de color blanco y sobre ella se encuentra una espada Sikh y la corona de la casa de Kapurthala, símbolos que nos recuerdan que en dicha tumba descansa una princesa. Una vez que Anita falleció, su hijo Ajit Singh se encargó de gestionar el patrimonio familiar, de vender algunas de las espectaculares joyas de su madre y de aclarar cualquier duda sobre su familia. En este sentido, interpuso una demanda al llamado Diario de Madrid por publicar de manera tergiversada
las memorias de su madre. Tampoco olvidó sus raíces españolas, pues visitaba con frecuencia a su prima Victoria, la hija de la hermana de su madre, quien por cierto también consiguió un matrimonio muy ventajoso, porque se casó con un millonario estadounidense, a quien conoció cuando la familia, acompañando a Anita, se instaló en París. Ajit Singh murió en 1982, pero hoy en día vive una descendiente suya y por tanto de Anita y del Maharajá de Kapurthala. Se trata de la nieta de ambos. Se llama Maha Akhtar y según cuenta ella misma, sus padres se conocieron durante unas vacaciones en Reino Unido. Era el año 1964. El romance duró 3 meses, porque su madre se quedó embarazada y de él, de su padre, ya nada se supo. El padre de ella, es decir, el abuelo de Maha, era de familia musulmana muy conservadora y obligó a la hija a casarse con un compañero de trabajo. Y cuando Maha tenía un mes de vida, se fueron a vivir a Australia. Sobre la verdad de su vida, Maha Akhtar se enteró cuando quiso renovar su pasaporte. Fue su madre y en su lecho de muerte quien le reveló quién fue su padre y su familia paterna. Y curiosamente, Maha Akhtar, además de ser escritora y periodista, es bailaora de flamenco. Desde luego, nada como la genética para poner las cosas en su sitio. Hoy en día ya no hay maharajás en la India, y ello se debe a Indira Gandhi, quien en 1971 aprobó una enmienda a la Constitución mediante la cual se despojaba a los maharajás de sus ingresos, así como de sus derechos a utilizar sus títulos. En virtud de esta enmienda, los palacios y propiedades del Maharajá de Kapurthala fueron devueltos al gobierno, menos una construcción que se encuentra en muy malas condiciones en la falda del Himalaya. Lo que sí ha prevalecido es el respeto por los maharajás. Son muchas las personas que cuando los ven se inclinan ante ellos para tocar sus pies, siguiendo con ello una tradición ancestral. ¿Qué os ha parecido la historia de hoy? ¿Sabíais que una española fue princesa en la India?